Muy buenos días. Continuando con el diplomado en gerencia pública, la gestión y el presupuesto por resultados, hoy abordaremos el módulo 3, gestión burocrática tradicional, resultados. Como sabemos, la gestión burocrática tradicional se caracteriza por estar centrada en los insumos y procesos, así como los productos y no en los resultados obtenidos, pues no existe evaluación ex post o esta es mínima. Empezaremos explicando que la evaluación ex post es aquella que se realiza a partir del segundo o tercer año de culminado un proyecto y que tiene por objetivo evaluar los resultados obtenidos con el mismo. Es decir, si, por ejemplo, se trata de un proyecto para disminuir la desnutrición y la meta era bajar la nutrición de 15 a 10 desnutridos crónicos por cada 100 niños, entonces al hacer la evaluación ex post se podrá concluir si se logró o no la meta establecida. Y eso se entiende por evaluación ex post, claro. Como vamos a explicar posteriormente a lo largo del diplomado, la evaluación ex post puede ser una evaluación de resultados y también una evaluación de impacto. La evaluación de resultado tiene que ver con el propósito, de acuerdo al marco lógico, y la evaluación del pacto tiene que ver otra vez con el marco lógico, pero respecto al fin. Pero esto lo vamos a explicar con más detalle en el desarrollo del diplomado. Entonces, una de las características de la gestión burocrática tradicional es que no existe evaluación ex post, o podríamos decir, es muy mínima. Como podemos apreciar en la figura 4.5, la cadena de resultados, estamos observando que primero tenemos los insumos, los procesos, los productos, los efectos y los impactos. Entonces, tal como hemos señalado, la gestión burocrática tradicional está centrada en los insumos, los procesos, incluso en los productos, más no en los efectos y los impactos. Así, por ejemplo, tal como apreciamos en la tabla 4,6, eh, de acuerdo a este ejemplo, tenemos que los insumos pueden ser, esto es un ejemplo hipotético, el número de profesores, el número de aulas, los procesos, los días de clase al año, las horas efectivas de clase dictadas diariamente, y los productos, los alumnos matriculados y los alumnos promovidos. Es hasta ahí, hasta los productos donde la gestión burocrática tradicional está centrada. Insumos, procesos y productos. Un producto, por ejemplo, que puede ir como ejemplo adicional, es una escuela construida, ¿sí? Un centro de salud construido. Pero la gestión burocrática tradicional no está interesada en los efectos ni tampoco en los impactos, como habíamos señalado. En este caso, por ejemplo, los efectos, ¿cuáles serían en este hipotético ejemplo? Porcentaje de estudiantes de doceavo grado que obtienen por lo menos 7 sobre 10 en las pruebas estandarizadas de aprendizaje. Ya se está hablando de un resultado. En los impactos, porcentaje de egresados que consiguen empleos en el sector formal de la economía. Entonces, tenemos que entender que bajo una gestión moderna, bajo la nueva gerencia pública, no solamente debemos quedarnos en los insumos, procesos y productos, sino debemos buscar fundamentalmente efectos e impactos con la gestión pública. Entonces, si bien en la gestión burocrática tradicional se da énfasis al cumplimiento de las metas físicas y financieras, y para nadie es extraño, por ejemplo, que los medios de comunicación, etcétera, están hablando de qué porcentaje del presupuesto gastó tal o cual gobierno regional o tal o cual municipio o sector de salud, transportes, etcétera, se busca pues gastar la mayor cantidad del presupuesto, ¿no? Pero como decimos acá, en muchos casos estas metas no se cumplen, ¿no? Como lo evidencian las obras inconclusas que existen a lo largo y ancho del Perú. Es decir, que muchas veces se puede incluso, digamos, gastar
un buen porcentaje del presupuesto o casi todo, pero esto no, vamos a decir, no es una prueba de que las obras estén terminadas. Los que conocen el Perú y viajamos, sabemos de que hay muchas obras que están inconclusas, ¿no? Entonces, como decimos acá, incluso estas metas físicas y financieras se pueden cumplir, pero la calidad de los proyectos ejecutados deja mucho que desear. Por ejemplo, escuelas mal construidas, canales de riego cuyas paredes laterales están también destruidas, proyectos de riego en los cuales la cantidad de agua que, vamos a decir, circula no permite irrigar los terrenos que se habían previsto. En fin, entonces tenemos muchos proyectos que dejan mucho que desear. Y acá una información que presentamos en el gráfico 4,3 que está referido al número de proyectos declarados viables según niveles de gobierno. Como decíamos, en la gestión burocrática tradicional se está interesada en ejecutar más proyectos, en gastar más, y una de las cosas que se ha dicho muchas veces es que el Sistema Nacional de Inversión Pública particularmente es una traba, una barrera para ejecutar más gasto público, que limita el accionar del Estado, y esto no es cierto. Podemos observar, por ejemplo, que el número de proyectos declarados viables, tal como lo observamos aquí, el 2004 era de 2083, ha ido creciendo de una manera sostenida para llegar el 2012 a 29.931 y al 2013 27.105. Entonces, podemos observar claramente cómo la cantidad de proyectos se ha incrementado de una manera sustancial, ¿no? Y aquí en el cuadro 4,3 ya lo presentamos a nivel desagregado, ¿no? Por niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regionales, gobiernos locales. Y podemos observar, por ejemplo, que el gobierno nacional en 2004 tenía 789 y el 2013 1221, mientras que los gobiernos regionales tenían 1090 para pasar a 2194 y los gobiernos locales de 204 a 23.690. Pero entonces podemos decir con contundencia que el SNIP no es una traba, no es una barrera para una mayor ejecución presupuestal. Lo es la capacidad de gestión, la calidad de gestión de las entidades públicas. Entonces, nosotros debemos ver que lo que interesa no es la cantidad de proyectos que han sido declarados viables, sino la calidad de los mismos, que eso es muy importante. Como bien sabemos, hay muchos, y diría miles de estos proyectos que han sido mal formulados. Por lo tanto, tenemos que centrarnos más que en la cantidad de proyectos que son declarados viables, en la calidad de los mismos, es decir, en los resultados, en los impactos, en la mejora del bienestar, es decir, el desarrollo humano, en el crecimiento económico del país. Entonces, como señalamos acá, se tienen proyectos que a pesar de haber culminado su ejecución, no logran los propósitos establecidos en los estudios de preinversión, por la mala identificación de los proyectos, la mala ejecución de las obras y la deficiente elaboración de los expedientes técnicos. Y aquí me quiero referir en particular a algunos proyectos de riego que yo evalué que fueron ejecutados por el gobierno regional, ¿no? Hace muchos años ya. Normalmente los proyectos de riego tienen como objetivo incrementar la productividad, pero muchos de estos proyectos evaluados obviamente no cumplieron este propósito, incremento de la productividad. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que tenía el canal era mínima, las paredes laterales se han, desmoronado, tal como vamos a ver en las evidencias del despilfarro de recursos. Entonces, el inaugurar una obra, el culminar una obra, no garantiza el logro de los resultados, el logro del propósito que está establecido en la matriz de marco lógico de cada uno de los proyectos. Como entonces ya estábamos señalando, el énfasis está en gastar la mayor cantidad del presupuesto, ¿no? Entonces, no se
privilegia su contribución al crecimiento y el desarrollo, que debe ser el norte, que debe ser la brújula, que debe guiar las acciones de la gestión pública, del diseño, la implementación, la ejecución y la evaluación de los proyectos. Otra de las características de la gestión burocrática tradicional es la escasa importancia dada a la planificación estratégica. Claro, alguien podrá decir, pero tenemos PRDC, tenemos PEI, tenemos POI, pero como bien sabemos también, estos instrumentos de planificación son prácticamente declarativos, son, digamos, formales, porque se hacen en función a las exigencias legales, pero de vigencia práctica en la realidad es mínima. Y entonces, diría yo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es para tener una gestión caracterizada por la gerencia pública, la gestión para resultados en el desarrollo, pues la planificación es vital, porque la planificación nos dice qué país queremos, qué región queremos, qué provincia queremos, y lo que hagamos tiene que apuntar a eso. Y la planificación estratégica, como sabemos, eh, tiene que ver con la perspectiva, tiene que ver con el largo plazo, con objetivos claramente establecidos, ¿no? Y no estar pensando solamente, como en el caso de los gobiernos regionales, los 4 años de gestión, que lamentablemente es lo que sucede en casi la mayoría de los gobiernos regionales. Planificación estratégica en la práctica no existe. Y tal como decimos acá, la falta de coherencia entre los objetivos estratégicos y lo que hacen los gobiernos regionales se pone en evidencia en la gran cantidad de proyectos ejecutados desde hace muchos años, invirtiendo en proyectos relativamente pequeños u otra de mediana magnitud de mínimos o nulos resultados, lo que responde a múltiples objetivos, lo que muestra la incapacidad que se ha tenido y se tiene para establecer prioridades estratégicas en el presupuesto público. Claro, los que conocemos la realidad sabemos que el país y las regiones tienen obviamente una realidad en términos económicos, sociales, que se puede pues, explicar claramente a través de los indicadores, ¿no? Y consecuentemente, si conocemos bien la realidad, podríamos establecer también contundentemente los objetivos estratégicos. Y lo que se haga tendría que responder a estos objetivos estratégicos. Pero si escuchamos a los gobernadores regionales, por ejemplo, no están hablando de objetivos estratégicos, están hablando de vamos a ejecutar este proyecto, vamos a gastar tanto, vamos a ejecutar el otro proyecto, vamos a gastar tanto, pero ¿qué de las prioridades? ¿Qué de los objetivos estratégicos? Es el gran tema, es el gran reto, el gran salto que tenemos que dar, porque si queremos utilizar bien los recursos públicos, en los impuestos de todos los peruanos, tenemos que hacer de la planificación estratégica, digamos, una realidad en el país. Bueno, seguimos acá, como está presente este PPT. La gestión, en el Perú sigue vigente la gestión pública burocrática tradicional, y eso lo podemos constatar día a día, aunque hay algunos avances en la gestión para resultados en el desarrollo. Creemos que esto tiene que ver con la falta de voluntad y decisión de los políticos y funcionarios de alto nivel, ¿no? Porque tiene que haber una decisión política. Si hay una decisión política, como lo ha habido en otros países, para pasar de la gestión burocrática tradicional a la gestión para resultados en el desarrollo, pues esto se va a implementar en el tiempo. Entonces, lo que debemos procurar es mejorar pues la eficiencia, la equidad y la eficacia del gasto público, tal como lo vamos a explicar en detalle posteriormente. Entonces, como habíamos señalado, la gestión burocrática tradicional del sector público en el Perú está caracterizada por la falta de evaluación integral del gasto. Entonces, cuando hablamos de una evaluación integral del gasto, no es, pues, como decimos acá, referirnos a una evaluación formal, intrascendente, ¿no? Expresada en la ya conocida evaluación física financiera, es decir, dos veces al año los gobiernos regionales presentan información a la población
¿no? La rendición de cuentas, donde dice hemos ejecutado este proyecto, se ha gastado tanto, se ha avanzado tanto, pero ¿qué de los resultados? Es decir, en cuánto se disminuyó la desnutrición, en cuánto disminuyó el analfabetismo, en cuánto disminuyó la mortalidad infantil. Esos son los resultados que quisiéramos se pueda dar en estas rendiciones de cuenta. Entonces, merece especial atención una de las características de la gestión burocrática tradicional y es la diferencia marcada que existe entre las políticas y la gestión pública. Las políticas, como sabemos, son las grandes intenciones, las grandes orientaciones, lo que se quiere lograr, y la gestión pública es la implementación, la puesta en práctica de las políticas públicas. Pero como sabemos, muchas veces los discursos en las políticas públicas pueden ser las mejores intenciones, pero la gestión pública, pues en el Perú, diríamos, no se implementa adecuadamente. Entre otras cosas, por el clientelismo político, por la falta de capacidades de los que están a cargo de la implementación de los proyectos, etcétera. Entonces, podríamos decir en suma que una de las características del Estado peruano es la baja calidad del gasto público. Cuando hablamos de la baja calidad del gasto público, como vamos a ver posteriormente, es que no estamos hablando de los resultados obtenidos con los recursos públicos invertidos. Acá hay que tener en cuenta que una presencia cada vez más importante en el presupuesto público lo tienen ahora los gobiernos locales, pero podríamos decir que los gobiernos locales son los que tienen menores capacidades relativas para ejecutar un gasto público de calidad. Y nosotros, por ejemplo, podemos observar acá cómo el presupuesto 14.551 en el 2008 a 31.393 el 2003. O sea, mucho más del doble de incremento del presupuesto. Pero otra vez, ¿cuáles son los resultados obtenidos? Veamos acá, el gobierno nacional tenía 4.768, pasó a 9.653. Los gobiernos regionales tenían 2.773, pasó a 7.383. Fíjese, un incremento realmente importante. Y los gobiernos locales de 7.010 a 14.357, ¿no? Y ya en los gobiernos locales, en términos de la inversión pública, eh, representaba el 2013 el 46% de la inversión. Entonces, merece pues especial importancia tener en cuenta que no solamente interesa que se haya incrementado la inversión pública, sino las capacidades de los gobiernos nacionales, regionales y locales para tener una mejor calidad del gasto público, es decir, para la obtención de resultados, vuelvo a repetir. Y los resultados, estamos hablando de los indicadores, por ejemplo, como decíamos, ¿no? En cuanto se disminuyó la nutrición crónica, la mortalidad infantil, el analfabetismo, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los proyectos declarados viables, por ejemplo, según niveles de gobierno, pues observamos acá que los gobiernos nacionales, por ejemplo, pasaron de 789 a 1221 y los gobiernos locales de 204 a 23.668, como habíamos señalado. Pero otra vez la pregunta, me interesa sobre todo la cantidad de proyectos declarados viables o la calidad. Yo me quedo con la calidad, porque definitivamente para tener una gestión caracterizada por resultados, más que la cantidad de proyectos interesa la calidad y ejecutar proyectos estratégicos. Acá está los proyectos declarados viables, pero en millones de soles, y podemos observar que el gobierno nacional pasó de 1.817 a 45.350, los gobiernos regionales de 911 a 15.889, los gobiernos locales de 168 a 44.151. Miren la cantidad de recursos que se han tenido, pero otra vez, ¿no? No debemos solamente centrar nuestra atención en decir, miren la cantidad de recursos que tenemos, la cantidad de proyectos que hemos ejecutado. La pregunta es,
¿Qué hemos logrado? ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? Entonces, en ese objetivo discrecional de uso de los recursos públicos, se puede cumplir con la realización de los estudios de preinversión, pero los proyectos no necesariamente pueden responder a las prioridades estratégicas. Y como también sabemos, muchos de esos estudios de preinversión están deficientemente elaborados. Y eso lo sabe la población, lo saben los funcionarios públicos, los trabajadores del sector público. Entonces, como decimos acá para ir terminando, por lo tanto, el déficit de proyectos es una falacia en cuanto a cantidad. Sí lo es respecto a proyectos de calidad de logro de resultados. Y para terminar, estamos mostrando las evidencias del despilfarro de recursos que sustentan lo que hemos venido señalando, la gestión burocrática tradicional. Por ejemplo, en el caso del proyecto de Charate, están los indicadores sociales que no son los mejores, sin embargo se han ejecutado pues proyectos que no responden a las prioridades estratégicas. Palacio Municipal, las piletas de agua de Charate, la piscina, el estadio. Tenemos otro ejemplo de gestión burocrática tradicional, el estadio de Iacango, donde la capacidad de este estadio supera a la población que tiene Yacango y teniendo, diríamos, necesidades sentidas en la población. En el caso de Junín tenemos, por ejemplo, el monumento a la Maca. Diríamos, la pregunta es, ¿este monumento cuánto contribuye al bienestar de la población de la provincia de Junín? Y el costo es 633.000. Por ejemplo, Junín carece de suficiente dotación de agua potable. Este dinero se pudo haber utilizado en ese requerimiento. Tenemos el centro cívico de Palca, tenemos en Huancavelica la piscina jacuzzi, plaza auditorio subterráneo, el mirador de Tambopata en Madre de Dios, una inversión realmente superflua, innecesaria, habiendo tantas carencias en esa localidad, ¿no? Tal como se pueden ver en estos, en términos de los indicadores, ¿no? Tasa de analfabetismo, la carencia de alumbrado público, la carencia de agua potable, que son necesidades, pues, digamos, importantes, ¿no? Que se tienen que satisfacer, pero sin embargo se construyó esa obra. El Tobosaurio en Puno, en Juliaca, tenemos el Ecoparque Zonal Los Coritos 2, y lo que les había manifestado los canales de irrigación en Junín, que tal como muestran las fotos, pues evidencian realmente cuán mal se pueden ejecutar estos proyectos y que definitivamente por más que estuvieron ejecutados y culminados en su momento al 100%, pero resultado de incremento en la productividad no existe, más aún en estas condiciones, ¿no? Un sistema de riego Matapuquio-Colca cuyo reservorio está inoperativo, canal de riego Chahuanca-Cochas, bueno, ahí lo podemos observar, ¿no? Inoperativo también en ese momento cuando se hizo el estudio, ¿no? Construido por tierra y por piedras. Fíjense también el caso de la irrigación Bellavista-Huacaracán. Algo similar sucede con la irrigación Huerta Machay-Chicuy, también reservorio inoperativo. Y también una evidencia del despilfarro de recursos, la represa Chiche y canal de riego. La cantidad de fierros abandonados, ¿no? De este proyecto inconcluso. Y canal de irrigación de la parte baja de Sicaya, donde sí este proyecto de alguna manera ha servido para irrigar los terrenos en Sicaya, pero que no ha cumplido al 100% el incremento de la productividad porque hay que entender que no solamente interesa el tema de la infraestructura, sino también el tema de desarrollo agrícola, que es la parte pendiente en los temas de irrigación, no solamente en Junín, sino en muchos lugares del país. Acá tenemos el canal de riego Huancaca Chico, que también en su momento, ¿cómo estaba? Canal de riego sin mantenimiento y con poca agua, una captación de agua que está inoperativa. Y finalmente tenemos el sistema de riego de Hóndores, que también en su momento, cuando se hizo este estudio, estaba inoperativo. Estaba construido, pero
faltaba construir un tramo para poder llegar a irrigar los terrenos que se tenían como objetivo, ¿no? Inicialmente. Muchísimas gracias.